Sean bienvenidos a esta segunda videocápsula en nuestra materia didáctica y valores. Esta segunda unidad vamos a hablar de algunos términos y conceptos importantes que nos van a servir para nosotros poder definir cuáles son estos valores que nos van a servir en el proceso educativo. Y como introducción a todo este campo de la educación, vamos a estar hablando más adelante y en la clase sobre el concepto de educar. Y educar tiene un valor muy, muy significativo. Siempre les he comentado sobre estudiar el origen de estas palabras como para, sobre todo, enriquecernos con respecto a los conceptos y sobre todo darle el valor significativo y apasionarnos en este campo de la educación. Entonces, vamos a hablar de su etimología, del origen de ello, de esta palabra y sobre todo el significado tan valorado, ¿verdad?, que tiene la palabra educar. Y educar nos compromete a poder guiar y saber conducir a la persona, saber conducir al estudiante en los diversos niveles educativos en el cual pues nos encontramos. Vamos a hablar también sobre la educación tradicional. Esta educación que nos vino a dejar en determinado momento, ¿verdad? Algunos traumas, pero también tuvo su lado positivo, como todas las situaciones que nos han permitido llevar a cabo el conocimiento. Tiene sus pros, pero también tiene sus contras, ¿verdad? Y un beneficio de ello es que en este caso, pues, logramos ser y todavía pasamos por una etapa y una educación tradicional, ¿verdad? En donde nos permitió ser tal vez y en determinado momento personas responsables, ¿verdad? Personas con ética y profesionalismo que a pesar de todo cuidamos nuestros valores. Pero más sin embargo, en muchas ocasiones tal vez nos dejaron algún trauma, ¿verdad? Alguna condición por la cual pues se decía que todo era memorizado. Y bueno, pues algunos conceptos todavía tenemos que hacerlos, algunos términos en nuestra currícula, ¿verdad? Nos piden, en este caso, pues tener que memorizar algunos conceptos. También nos sirve cognitivamente hablando esta parte de la educación tradicional. Entonces, siempre nos han dicho no llevar a extremos las cosas, a excesos. Y actualmente con esta educación que se permite sea un tanto más permisible en la cuestión de poder jugar, apasionarnos y poder aprender. Surge en este caso la educación en valores. Y bueno, también vamos a poder estudiar en este caso esta parte de poder educar y tener una educación sobre todo en la situación de valores. Pero nosotros como docentes, nuestro objetivo principal va a ser tal vez no estudiar neuronalmente hablando a la persona como tal o estas hormonas, ¿verdad?, que nos permiten poder ahora sí que abrir camino a la pasión, al amor, a lo que nosotros estamos tratando de dar a conocer y sobre todo utilizando estas metodologías o estrategias para poder enseñar. Entonces la educación en valores viene siendo en este caso un concepto en la cual nos tenemos que agarrar de esta herramienta para que nosotros podamos tener pues estrategias para saber educar. Actualmente con la educación de valores nosotros podemos enseñar, ¿verdad? No solamente con artes, que el arte, acuérdense que la pasión es lo que nos hace, lo que nos atrae, ¿verdad? Y que hormonalmente hablando también la cuestión de un ser, en este caso un individuo, ¿verdad? Se utiliza en este caso las cuestiones psicológicas para poder llevarlo a cabo. Este es uno de los objetivos que nosotros tenemos para poder estudiar esta unidad número 2. Vamos a poder hablar también de los sistemas educativos
que existen en todo el mundo, tomando en cuenta, en primer lugar, ¿verdad?, nuestra situación económica por cada país. En cada uno de los países, nuestra educación o el sistema educativo se ve determinado de acuerdo también a nuestra situación política, a personas que nos están en determinado momento llevando a cabo el rumbo, ¿verdad?, de nuestro gobierno. En nuestro caso, nosotros como mexicanos, los docentes sabemos que en muchas ocasiones pues no somos valorados como tal en nuestras actividades. Hubo una época en nuestro gobierno que se les daba esa prioridad y ese prestigio, el hecho de ser docentes, ¿verdad? Pero pues ahora sí que también depende de nuestro gobierno mexicano, de quienes nos están gobernando. Y es ahí donde las leyes van cambiando, nuestros derechos como trabajadores también van cambiando, ¿verdad? Y vamos a ir conociendo algunos países en donde, como por ejemplo Finlandia, los docentes son verdaderamente personas que están y que son valoradas, que para poder ingresar a una carrera como es la docencia, pues tiene que tener conocimientos en todos los sentidos y debe ser diestro en este sentido. Vamos a ir estudiando también por qué la educación, en este caso, a veces se considera como un segundo o tercer término, considerando que realmente la educación para nuestros pequeños, la educación para nosotros como adultos es necesaria, y es necesario también que ese dinero o sobre todo los tributos que nosotros como trabajadores aportamos, pues se dediquen y estén destinados a nuestra educación. La adaptación también nos piden de esa currícula, pero también tenemos que ver las condiciones en las cuales nos encontramos, porque esta parte de poder y saber educar también requiere de nuestra infraestructura, ¿verdad? Una escuela con una infraestructura a diestra y siniestra, pues nos va a permitir tomar en cuenta otras condiciones, como son la aplicación de ciertas materias, ¿verdad? Y conocer básicamente, ahora sí que los temas más importantes y significativos que nos serviría. Pero si pues nosotros, para empezar, no tenemos una infraestructura adecuada, pues nos limita a seguir pensando en otros términos. El hecho de que muchos países puedan tener este concepto de que los niños sean, y los jóvenes también, más curiosos, más detallistas, más emprendedores, va a depender del tiempo que nosotros también dediquemos a nuestros niños, y también de niños especiales que a veces se encuentran en nuestro salón de clases, y a veces estamos pues con esas situaciones que nos implican tiempo, y que también tenemos que cuidar a los niños que se encuentran en nuestra aula, o a veces la multitud de niños en un aula pues nos permiten hacer esos detalles, o cuidar esta parte tan importante como es la curiosidad, ¿verdad? La atención a un niño, su participación. A veces, entre más niños existan en un salón de clases, es menos la posibilidad y la probabilidad de poder nosotros tener, en este caso, una atención significativa y personalizada. Algo muy importante también es que a veces los padres de familia, ¿verdad?, no se involucran al 100%, y nuevamente volvemos a caer en este triángulo, ¿verdad? Pero no esperamos que sea el triángulo de las Bermudas, como ahora sí que como un hoyo silencioso, oscuro, ¿verdad?, en donde no hay ni cómo poder hacerle para que los niños pues puedan involucrarse, y los jóvenes también, en este sentido. Entonces, es algo muy importante y significativo poder conocer este apartado. Algo más que vamos a analizar en esta
segunda unidad es la parte de la educación formal y la informal. Nosotros conocemos perfectamente bien que esta educación formal pues, nos permite tener, de acuerdo también a las instrucciones y a la ley de educación, aquí en México, tener un sistema educativo que está debidamente institucionalizado a través de las diversas escuelas federales, estatales, públicas, ¿verdad? Y de cualquier tipo, de cualquier índole, inclusive particulares, de una forma que hasta cierto punto, al ser institucionalizadas, pues tienen una legalidad, ¿verdad? Y que requieren cronológicamente llevar a cabo los niveles. Vamos a conocer también que en otros países no lo es así. Nosotros tenemos un nivel preescolar, un nivel, en este caso, básico, ¿verdad? Que es la primaria, posteriormente la secundaria, la preparatoria, la universidad, posgrado y grado. Así está nuestro nivel educativo, pero pues en otros países, como por ejemplo Finlandia, a partir del quinto grado comienzan ya las evaluaciones, ¿verdad? Y empiezan a determinar un número, ¿verdad? Y esta parte también nos involucra nosotros como docentes, el poder saber y conocer que estamos en constante crecimiento, pero también esta competitividad entre los jovencitos, entre los niños. Recordemos que un número, una calificación, no nos va a determinar el éxito que nosotros podemos tener en un futuro. Entonces, ha habido situaciones en donde tal vez este triángulo que nos permite docentes, alumnos y padres de familia, a veces obligar al alumno, en este caso, a obtener mejores notas y a veces son reprobatorias. Y los niños y los jóvenes han llegado, por este sentido, en donde ellos se encuentran de inmadurez aún, pueden llegar hasta el suicidio, ¿verdad? Reprobando materias. Han habido casos y circunstancias que luego pues vamos a estudiar. Y la educación informal, que esta educación pues siempre lo llevamos a cabo. Nosotros inclusive como docentes tenemos una educación informal, ¿verdad? Pero que nos permite tener ciertas habilidades y destrezas. Es necesario desarrollar para ello este apartado. ¿Y qué nos piden ahora con la educación? Aplicando valores, también no solamente al sentido profesional, sino también un oficio, saber y conocer qué cosa es lo requerido en esto. Y vamos a estudiar a un pedagogo que es Gerardo Mendive, ¿verdad? En donde él comenta que más que educar en valores, hay que vivir en valores. Vamos a hacer un estudio minucioso de todo esto y también les quiero comentar, ya para ir concluyendo, vamos a poder platicar un poquito dentro de esta educación informal y no formal, qué está pasando con en este caso, algunas situaciones, sobre todo utilizando las tecnologías, ¿verdad? Los medios, estas herramientas tecnológicas que también nos permiten tener ciertos beneficios. Pero cómo neuronalmente un niño, un joven, ¿verdad? Se ve afectado. Y vamos a hablar en este caso de la adicción que va a existir o que existe, ¿verdad? Utilizando estos medios informáticos y cómo a veces hasta con un perfil, una selfie que nosotros nos estemos tomando, algunas hormonas de nuestro, orgánicamente hablando, ¿verdad? Se nos activa y somos felices, pero es una felicidad temporal. Espero que para esta segunda unidad, ahora sí que los temas sean de índole bastante productivos y que a ustedes les sirva como herramienta para poder ir desarrollando sobre todo la actividad que vamos a tener. Bueno, pues agradezco su atención y espero verlos en la clase presencial. Muchas gracias.